Shabbat Shalom, amigos del canal Israel en el Camino. Esa amistad, yo más una vez, tengo el privilegio de compartir con ustedes un poco de mi deporte favorito, hablar de mi creador, Adonai, nuestro Elohim. Y me alegra mucho que tú me dejes entrar en, en tu vida a través del tiempo que concedes para que podamos conversar un poco sobre lo que vi y me gustaría comentar contigo y con todos los otros youtubers espectadores de lo que la parashá de esta semana nos trae. Y gracias por dejarme compartir esto contigo, porque creo que lo importante no es que yo solamente lo lea, es que también juntos podamos avanzar en dirección a lo que es importante, conocer cada vez más a nuestro Creador. Y la parashá de esta semana se llama Haye Sara, la vida de Sara, y está en Bereshit, el capítulo 23, versículo 1 hasta el 25, versículo 18. La Haftará la tenemos en el primer libro de Reyes, capítulo 1, del versículo 1 hasta el 31. El Brit Hadashah tenemos la carta del Rav Shaul a los Corintios, primera Corintios 15, del versículo 50 al 57. Y el Tehilim, el Salmo 45. Hayé Sara, la vida de Sara. Y la parashá comienza, fue la vida de Sara, 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. O sea, el resumen está en eso, pero ¿cuál es el legado que Sara y Abraham habrían dado a Isaac, el hijo escogido, el hijo separado para esta tarea? Continuidad. Y fíjense que la parashá es bastante abierta con relación al contenido, pero muestra de una manera preocupante cómo es que el líder de una familia, el líder de un grupo familiar, se preocupa con dar secuencia a las cosas. Fíjense que el capítulo 24, a partir del versículo 1, dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por el Eterno, el Elohim de los cielos y el Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Nosotros conocemos de esta expresión de Ador Vador, de generación en generación, y entiendo que Abraham en aquel momento estaba preocupado de que todo lo que había sido invertido en términos de tiempo y de dedicación para entrenar a su hijo Isaac, era justamente del problema de escaparse de la idolatría y quedarse a servicio del eterno nuestro Dios. Y esto es una cosa que es importantísima porque quien es el líder de una familia, entonces tiene que tener la preocupación de enseñar. Y el Proverbios 22, el versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, vemos de que había una preocupación por parte de Abraham, por parte de Sara, de educar a ese hijo de la mejor manera posible. ¿Cuál es la mejor manera posible? Enseñarlo lo que es importante a largo plazo. Es lógico que los líderes de una familia quieren que la continuidad sea bendecida. Y es importante saber qué es lo que vamos a dejar de herencia para nuestros herederos. Y una herencia que no tiene precio es justamente alguna cosa que nos lleve hasta la eternidad. O sea, que debemos hablar y enseñar en nuestras casas y en nuestros caminos lo que aprendimos en Devarim, Deuteronomio 6, en la oración Shema Israel, oye Israel. Y el versículo 6 en delante dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Deuteronomio 6, cronológicamente es cuando Moshe, ya está prácticamente pronto para ser recogido, pero quiere darles una esencia al pueblo de Israel. Por eso que la oración Shema Israel dice, oye Israel, o sea, todos los que son Israel de Dios deberían oír esta instrucción. Pero ¿qué es exactamente, cronológicamente, Deuteronomio 6? Toda la Torah ya había sido dada, ya había sido explicada, y es la esencia de todo lo que precisamos entender. Es lógico que es importantísimo conocer los profetas, los cánticos, los salmos, los proverbios y el Brit Hadashah, porque todo es una secuencia, y todo es una secuencia tan grande que es el contenido que es explicado de la revelación del Eterno a través de boca de Moshe. Y es lo que decimos en la sinagoga después de terminar de lectura de la Torá. Entonces, es importante que quede claro que la herencia a enseñar es la palabra del Eterno. Ahora bien, eh, me gustaría ampliar esto de una manera interesante, hablando sobre el testimonio que el Rav Shaul, el apóstol Pablo, hace al rey Agripa, que es un rey de su tiempo, y que está en el libro de Hechos, el capítulo 26, del versículo 15 al 18. Y entonces Rav Shaul, al apóstol Pablo, dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Adonai? Y el Adonai, el Eterno, dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del Satanás al Elohim eterno, para que reciban por la fe que en mí hay el perdón de los pecados y herencia entre todos los santificados. Sé que es un poco largo, al final son 4 versículos muy llenos de información, pero ¿qué es lo que en resumen dice? Dice de que Yeshua es nuestra luz, que nos libra de la mano del Satanás y nos recibe como herederos por el perdón del pecado. O sea, solamente podemos heredar reino eterno si hemos sido perdonados de los pecados. ¿Por qué? Porque el eterno es Kadosh, es santo, y nosotros no podríamos estar delante de él si somos sucios por el pecado. Entonces, tiene que ser muy claro para todos nosotros que el pecado es lo que nos aleja del eterno. Y si estamos en pecado, necesitamos urgente resolver nuestra situación delante de él. ¿Y cómo es eso? A través de Teshuvah, el arrepentimiento. Pero me gustaría que sepas que esto es una victoria. O sea, es difícil empezar el arrepentimiento, pero al mismo tiempo reconocer de que si estamos lejos del Eterno, no tenemos nada con Él y no tenemos herencia para enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. ¿Qué es eso? Es saber de todo corazón que hubo una forma que el Eterno decidió a través del sacrificio de su Hijo unigénito, Yeshua HaMashiach, el ungido, el esperado Mashiach de Israel, el Mashiach vivo de Israel, y que nos es prometido y nos es confirmado. Y esto lo podrás leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, que dice que al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Imagínate qué cosa maravillosa, estás sentado delante de tu Creador. Es una cosa que es fantástica, es maravillosa. Pero ¿cómo podrías estar delante de tu Creador si estás pesado por el pecado, si el pecado te alejó de él? Entonces quiere decir, de alguna manera tienes que ser limpio de esto. Y sabemos que hoy no tenemos cómo hacer esta limpieza del pecado. La Teshuvah es el camino para descubrir lo cuán lejos estábamos del Eterno y cuánto precisamos de alguna cosa que a través
de la bondad del Eterno podamos estar con Él. Y esta bondad ya fue hecha. Es el regalo que Yeshua Mashiach nos dio. Porque si queremos hoy seguir la Torá, que es lo que estamos diciendo, es lo que se ha dicho en Devarim 6, entonces no podemos estar a la espera de un Cohen para hacer ese sacrificio. Y si somos recogidos hoy, no tenemos ese Cohen, entonces precisamos urgente hacer alguna cosa para sacar el peso de todo el desorden que tenemos y aproximarnos nuevamente delante del Eterno. Entonces, solamente para que puedas juntar más información y darte cuenta de la importancia de estar limpio delante del Eterno para poder estar con Él, fíjate dos versículos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21. El versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán tu pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Fantástico, maravilloso. Mira, mira el regalo que nos han preparado. ¿Quieres ir a buscarlo? Entonces, el versículo 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En Yeshua somos renovados, restaurados, recuperados de todo lo sucio que estaba y nos transformamos en nuevas criaturas. Entonces quiere decir, tenemos la oportunidad de acercarnos nuevamente al Eterno, independiente de todo lo que hicimos equivocado, pero a través del arrepentimiento, la Teshuvah, es que vamos a descubrir esa herencia, ese regalo. Y la Teshuvah es un acto del corazón, nosotros para dentro de nosotros, en busca del Eterno. Y Él, a través de su Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, te hará entender cuánto necesitas de Yeshua para poder ir adelante. Es una cosa que es importante que entiendas. Y no soy yo que lo digo, quiero que tú lo experimentes por ti mismo, que hagas tu experiencia. Busca el Eterno de tu corazón, del fondo de tu corazón. No precisas dividir eso con nadie. Es una acción individualmente tuya. Y pídele que te ayude. Pide su ayuda. Tú verás por ti mismo la importancia del primer paso que has dado. Buscarlo del fondo del corazón. Porque a través de su Ruach, Él te va a confirmar la necesidad que tú tienes de Yeshua Mashiach. Y que este Shabbat, Hayesara, sea el reinicio de tu vida delante del Eterno. Y para eso, que tengas mucho shalom en tu Shabbat. Shabbat shalom.